Hola a todos y todas, esta es la ayudantía número 6 de análisis cuantitativo 2, en la cual vamos a tratar todos los tópicos que nos quedan para el final del semestre, que son relacionados a lo que es pruebas de hipótesis, error tipo 1 y error tipo 2, y calcular la cantidad de datos en base a los errores que pueden encontrar en base a estos mismos. Vamos a desarrollar tres preguntas, las cuales las dos primeras son de un análisis un poquito más largo que lo que hemos visto en otras ayudantías. Y en la tercera pregunta es una pregunta que se realizó en un control anterior del semestre pasado, para que más o menos puedan, por así decirlo, ver cómo es el sistema de evaluación para estos ejercicios. La pregunta número uno nos dice lo siguiente. Una empresa de alarma de seguridad está realizando su campaña de ofertas en vista del verano 2021, donde su lema para ofrecer mejores planes es que tienen como tope que no se van a demorar más de 12 minutos en llegar al domicilio, y en caso de no responder con este plazo, ofrece una compensación del 30% del costo del contrato, por lo cual esta presión ha obligado a que la empresa a al menos lograr un 90% del cumplimiento. En las últimas semanas se ha realizado una medición del tiempo de respuesta durante diciembre del 2020 en la región de Valparaíso, dejando como resultado de observación 126 alertas, que se encontró en un promedio de 11,9 minutos y una desviación de 2 minutos. Las preguntas son: plantee la prueba de hipótesis para la situación descrita identificando los errores a cometer, tanto errores tipo 1 y tipo 2. La pregunta B: ¿existe evidencia de que el tiempo de respuesta promedio a los llamados de alerta es menor a 12 minutos con un 90% de confianza? Y la pregunta C: ¿con qué confianza podría usted asegurar que el tiempo de respuesta permite no tener que pagar la compensación? Ya. La parte A. Cuando nos dicen que planteemos la prueba de hipótesis, tenemos que analizar bien los datos. En este caso nos dicen que se tomó como medida comparativa 126 casos que se habían visto en la región de Valparaíso. Cuando nos hablan de muestras, quiere decir que estamos trabajando solamente con datos que se han obtenido, por así decirlo, en una evaluación. No estamos hablando de datos que son de toda la población. En este caso, se tendría que trabajar con la tabla T-Student, porque estamos hablando de valores muestrales. Pero tenemos a favor que estamos hablando con más de 120 datos, por lo cual los datos deberían distribuirse de forma normal. Aquí es importante que tengan claro de que se están trabajando con datos muestrales, pero debido a su cantidad se pueden decir que se distribuyen de manera normal. Por lo tanto, a nosotros nos interesa demostrar en la prueba de hipótesis que lo que es relevante es que los valores no sean mayores a los 12 minutos, porque eso estaría implicando de que se tenga que pagar una compensación. Es por ello que a nosotros lo importante es que los valores sean menores a 12 minutos, lo cual va a quedar en la hipótesis alternativa, ya que en estos casos es más fácil mostrar en la hipótesis nula el valor que es más fácil de no demostrar, que sería que los valores sean mayores o iguales a 12 minutos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos evaluar lo que es el error tipo 1, tenemos que enfocarnos al no cumplimiento de lo que se está ofreciendo. En este caso, decir que el tiempo que se demora en llegar al domicilio es menor de 12 minutos. Quiero decir que estaría aprobando la hipótesis alternativa, cuando en realidad la hipótesis nula era cierta, por lo cual se debería pagar una compensación que no estaba prevista. En el caso del error tipo 2, es el opuesto, es decir, que el tiempo que se demora en llegar es mayor a 12 minutos. Quiero decir, estoy aprobando mi hipótesis nula cuando en realidad es menor a 12 minutos. Quiero decir que sería la hipótesis alternativa. En este caso se estaría, por así decirlo, dejando un dinero para poder pagar compensaciones cuando en realidad no era necesario pagar compensaciones. La pregunta B. ¿Existe evidencia de que el tiempo de respuesta promedio a los llamados de emergencia de su alarma es menor a 12 minutos? En este caso, recomiendo usar la idea de los 5 pasos, que el profe habitualmente la usa,
y también lo pueden encontrar en el libro de apoyo del ramo. Y en este caso nosotros vamos a seleccionar bueno, primero es plantear la hipótesis, lo cual ya realizamos. En el paso 2 sería seleccionar el nivel de significancia. En este caso, cuando yo estoy trabajando con valores que sean mayores o iguales en la hipótesis nula o menores en la hipótesis alternativa, estaríamos trabajando solamente con una cola, ya que no estamos buscando un valor igual a algo y que sea distinto a algo. En ese caso sería una prueba de dos colas. Luego, cuando seleccionamos el estadístico de prueba, tendríamos que usar teststudent o z. Sería muy indiferente debido a la cantidad de datos que tenemos. En este caso, como sabemos que se iba a trabajar a un 90% de confianza, como dice la pregunta, lo buscamos en tabla y en este caso, como es mayor o igual, estaríamos trabajando hacia la cola izquierda de la gráfica. Nos va a decir que corresponde a menos 1,28 su valor de z. Entonces, esto es de manera de analizarlo. Nuestros valores que estén dentro de menos 1,28 hacia arriba se estaría implicando a de que pertenece a la hipótesis nula. Por lo tanto, en el paso 4 tenemos que formular la regla de decisión. Sabemos que el valor de criterio, que nos da el 90% de confianza, tiene que ser menos 1,28. Esto quiere decir que nuestro valor para rechazar H0 tendría que ser menor a lo que estamos teniendo como referencia en el valor crítico. Por lo tanto, después reemplazamos los valores que nos teníamos inicialmente, que quiere decir que los valores de la muestra eran 11,9 minutos que se demoraban. Y esto le restamos el valor de x, que serían los 12 minutos, y lo dividimos en 1 partido la raíz de 126, que son la cantidad de datos. Esto nos da que el t es menos 1,122. Por lo tanto, sabemos que este valor es mayor a menos 1,28. Quiero decir con ello que no tenemos pruebas contundentes para rechazar H0. Por lo tanto, se acepta. Y no hay evidencia suficiente que nos indique que el tiempo de llegada es menor a 12 minutos. Tenemos que tener harto ojo en la relación que hay entre el z que nos van a dar de significancia y el valor que nosotros vayamos a buscar posteriormente en base a los datos que nos da la muestra. Esto es bastante relevante al momento de hacer el análisis, ya que ellos nos van a definir los parámetros de cuál es el valor de corte que nos va a dar el H0 y el HA. Luego, en la pregunta C nos dice, ¿con qué confianza podría usted asegurar que el tiempo de respuesta permite no tener que pagar la compensación? Como lo vimos en la pregunta anterior, el valor que nos daba como límite el 11,9 de promedio muestral de las 126 tomas que se dan en la región de Valparaíso era 1,122. Y debido a la cantidad de datos que teníamos, que era bastante grande, se podía tomar como datos normales. Es decir, que podemos tomar este valor de z y lo buscamos dentro de la tabla de distribución normal, nos va a dar que el valor que va a ser de corte del 1,122 es 86,86%. Quiero decir con ello que en base a este nivel de significancia podríamos trabajar un poco más pequeño para que no se cumpla necesariamente la hipótesis nula y estaríamos dentro de lo que estaría siendo eh, rechazarla y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa. Esto es un poco igual enredado si lo vemos solamente en base al análisis, pero les recomiendo graficarlo para que sea un poco más claro y así puedan entender en qué punto o en qué rangos se acepta o se rechaza alguna de las dos hipótesis. En la pregunta número 2 nos dice, durante el presente año, una de los principales rubros que se ha visto afectado producto de no poder abrir es el sector gastronómico, en especial los restobar, ya que debido a las altas exigencias del MinSal y el lento paso de algunas comunas a fase 4, han obligado a soportar la espera de volver a abrir y aguantar sus constantes deudas para cumplir con sus obligaciones como lo son los proveedores y los acreedores. Es por ello que algunas comunas que siguen en fase 2 están exigiendo a los encargados del gobierno central
que les permitan trabajar en base a sus necesidades de liquidez y de pérdidas que hasta hoy son millonarias. Los encargados del sector de la región de los lagos exponen una investigación de la Universidad Austral de Chile, la cual indica que la apertura de estos locales con un foro del 25% en fase 2 no traerá repercusiones en los próximos meses de diciembre del 2020, quienes le dicen al ministerio de que no se preocupe, ya que se mantendrá el mismo nivel de contagios en un 0,22% de la población. Con esto tenemos tres preguntas, las cuales las leeré posteriormente en cada uno de sus desarrollos, ya que son un poquito más largas. Bueno, en la pregunta A nos dice lo siguiente. Explique a través de una prueba de hipótesis cuál es el supuesto que debe formular el rubro gastronómico hacia el MinSal para demostrar que se mantiene la tasa de contagios. Además, explique lo que significaría el error tipo 1 y el error tipo 2. Bueno, si analizamos lo que decía el encabezado, los encargados del sector de la región de los lagos, que son los que están mostrando el estudio, indican que no habrán cambios importantes si ellos abren en lo que se refiere a los contagios del virus. Tenemos que tener presente de que en este caso no es una prueba de hipótesis mayor, igual o menor igual, debido a que ellos se establecen que se va a mantener en el mismo rango. A diferencia de lo que ocurre con los otros tipos de hipótesis que ya señalé, cuando es igual yo dejo la hipótesis nula como lo que quiero demostrar. A diferencia de lo que ocurre con las otras donde yo idealmente dejo en la hipótesis alternativa lo que me es relevante demostrar. Por lo tanto, la hipótesis alternativa sería que el promedio variaría de los 0,22%. El error tipo 1 nos diría de que el error dice que el nivel del virus va a variar del 0,22%. Quiero decir que estaría rechazando la hipótesis nula, cuando en realidad se mantuvo el promedio que se señaló en el estudio. En el error tipo 2 sería lo inverso, es decir, que el virus se mantiene igual a 0,22%, es decir, que acepto la hipótesis nula, o no la rechazo, mejor dicho, cuando en realidad el virus sí cambió, por lo que se puede seguir aumentando y propagando el virus. Entonces, incurrir en el error tipo 2 sería mucho más grave que el tipo 1, pero en ambos casos sabemos que no se puede llegar y demostrar algo sin tener un análisis bastante profundo. En la pregunta B, nos dice lo siguiente. Si ahora le informan que se tomará como referencia lo ocurrido en la región de Antofagasta en fase 2, quiero decir un dato muestral, donde 60 negocios abrieron y se mantuvo el mismo índice de contagio, donde se sugiere usar como referencia el nivel de significancia de A de 0,025 y una desviación de los datos de un 0,3%. Calculen la cantidad de los datos que se requieren, el intervalo donde se cumple el H0. Por lo tanto, yo voy a usar los datos de referencia del estudio y los voy a unir con los datos de esta muestra. En este caso, como sabemos que es de dos colas, el alfa va a ser 0,025, el alfa medio, es decir, que vamos a trabajar con un 95% de significancia, y lo cual queda expresado en que el z se va a mover entre menos 1,96 y 1,96. La media la conocemos, que sería los 0,22% de la investigación, y tenemos también la desviación de un 0,3%. En este caso, tenemos que reemplazarlos en la función del valor z, que sería el x menos 0,0022, partido la desviación, partido la raíz de la cantidad de datos. Usamos z principalmente porque tenemos una cantidad de datos considerable, que sería 60, y entrar a usar teststudent sería un poquito más enredado en este caso, pero es preferible usar z debido a la cantidad de datos que ya vamos a trabajar. Reemplazando nos da que el valor relevante a encontrar es x. En este caso es 0,0014. Es decir, que para poder cumplir el rango de la cola superior, quiero sacar el valor hacia arriba del intervalo que nos va a generar o nos va a permitir estar dentro de la demostración de que el valor es igual a la hipótesis nula. Lo reemplazamos y nos da que es 0,0030. Y ahí lo aproximamos, es 0,00297. Pero idealmente trabajar con dos decimales al menos numéricos.
Por lo tanto, ya tenemos valores de la muestra y los reemplazamos para saber cuáles deberían ser aproximadamente el rango de valores de muestra para poder demostrar que la hipótesis nula se cumple. Acá lo dejé escrito en valores, pero también lo pueden llevar a porcentaje, es decir, que se tendrían que manejar entre 0,14% y 0,30%, o como lo dejé acá en el rango expresado. Bueno, ahora la pregunta C nos dice lo siguiente. Si el ministerio se termina confiando en los datos entregados por el gremio, y ocurre ser que estos no son apegados a la realidad de la región de los lagos, por lo que se puede terminar cayendo en un dañino error. Es por ello que se debería utilizar como probabilidad de caer en el error tipo 1 de un 0,05, recordando que se trabaja con dos colas. Quiero decir con ello que acuérdense que lo que queremos demostrar es que el valor se va a mantener. Por su parte, el error tipo 2 se tendrá como posible un valor de 0,2 y a su vez estructurando un análisis con un valor esperado de un 0,21% como promedio, bajo la misma desviación utilizada en el ejercicio anterior, que era un 0,3%. Calcule la cantidad de datos a utilizar bajo el parámetro señalado. Quiero decir con ello, acá lo que buscamos desarrollar es el número de datos que tendría que evaluar, o una muestra, para poder encontrar que se cumpla nuestra hipótesis nula, o que no se rechace, bajo estos dos porcentajes de tipos de error que se están señalando. En el caso del error tipo 1 sería 0,05 y en el caso del error tipo 2 sería 0,2. Por lo tanto, usando los valores de error tipo 1 y error tipo 2, vamos a buscar en la tabla Z, en el caso del error tipo 1, recordad que son dos colas, lo mismo en el error tipo 2. Por lo tanto, se tienen que dividir en dos y buscamos los valores de Z. En este caso sería 1,96 para el error tipo 1 y para el beta sería 1,28. Sabemos los valores de Z, también sabemos el de la desviación, que es 0,003. Y los valores tanto de promedio que se tenía inicialmente, que era 0,0022, y el promedio que buscamos, que sería 0,0021. Estos valores los vamos a reemplazar en la fórmula del tamaño de muestra, que normalmente es estandarizada, que es el z del error tipo 1 más el z del error tipo 2 al cuadrado por la desviación al cuadrado partido en la diferencia de los promedios elevado al cuadrado. Lo reemplazamos, sería el 1,96 más 1,28 al cuadrado por la desviación que era 0,003 y también al cuadrado, y la resta del 0,0022 menos 0,021. Lo colocamos en la calculadora simplemente y nos va a dar de que el tamaño de la muestra es considerablemente grande debido a que la desviación es bastante pequeña. Entonces, para demostrar una desviación bastante certera y también tener una diferencia de los promedios que es bastante pequeña, requiere a su vez un tamaño grande de datos para que éste sea bastante potente. En este caso serían 9.448 muestras las que debería realizar para dar una respuesta contundente sobre lo que se requiere de la evaluación de la investigación previa. En la pregunta número 3 nos encontramos con el siguiente ejercicio. La oficina central de la cadena de carnicerías Don Pedro está interesada en identificar cuál es el rango de venta que tiene sus sucursales dentro de la quinta región, notando que posee una desviación estándar de 1.040.000. La empresa pagó un estudio estadístico que analizará el comportamiento de las ventas semanales por cada sucursal. Para ello, se le entregó toda la información a la empresa encargada de las ventas semanales durante los últimos 3 años, quienes seleccionaron una muestra aleatoria entre las que se poseen. A partir de los datos de la muestra, determinaron que habría una probabilidad del 95% de que las ventas de las sucursales se encuentren entre 2.143.700 y 2.936.200. Las preguntas son: determine el tamaño de muestra según los datos que se poseen. Y la pregunta B, si la cadena de carnicerías desease generar una prueba de hipótesis en la cual evalúen solo el desarrollo del último año, esperando que todas las tiendas vendan más de 2.539.950,
para poder generar distintos planes de acción e inversión. Indique cuál sería la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, error tipo 1 y error tipo 2. En la pregunta A, cuando nos dicen que determinemos el tamaño de la muestra, tenemos que considerar que se mantienen bastantes años hacia atrás. Es decir, que por lo menos trabajar con 2 o 3 años, estamos hablando de una cantidad considerable de semanas. Por lo cual se podría considerar que todos los datos que estamos trabajando tienen una distribución normal. En este caso, si trabajamos con 2 años, estaríamos trabajando con 104 muestras semanales, lo que es bastante cercano. O por 3 años, en este caso podrían ser hasta 150 y ya se toma como una distribución normal. Acá, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, tenemos el valor del intervalo. Entonces, nosotros sabemos que el valor del promedio más menos la desviación nos va a dar el valor de x, tanto en el caso positivo o negativo. Siempre vamos a trabajar con el mismo valor promedio. Acá ustedes pueden decidir si trabajan con la cota superior o la cota inferior. Y podemos encontrar que, por ejemplo, en el caso de la cota inferior, sabemos que 2.143.700 es el valor menor que se considera dentro del intervalo. Por lo tanto, el promedio menos 1,96, que en este caso sería el valor de z o t, lo multiplicaríamos por la desviación, que serían 5.400, la cual se sacan al sumar ambos valores y repartirlos en 2, y la cantidad de datos. Y también, como vemos que en ambos valores, tanto en la cota superior o inferior, tenemos como un valor, una igualdad, es que la x la podemos despejar. Entonces, despejamos x y vemos que nuestro valor de datos es lo interesante, o el valor que necesitamos buscar, que sería la raíz de n. Acá despejamos el valor de x en ambos casos y nos quedaría como igualdad que los dos intervalos, 2143.700 más el valor completo de la desviación, lo mismo en el otro caso en resta, y deberíamos solamente despejar para encontrar cuál sería el valor de muestra relevante en base a los datos que ya tenemos. Desarrollamos, en el caso pasamos sumando y restando para los lados que nos favorezcan. En este caso nos va a quedar para el lado izquierdo que 3,92 por 1.040.000, que sería el valor completo partido en la raíz de n, va a ser igual a 792.500. Multiplicamos cruzado y despejamos y nos va a quedar que el valor de la raíz de n lo tendremos que elevar al cuadrado y nos da que 26,46 serían los datos necesarios para poder cumplir con con el rango que se había evaluado inicialmente. Pero como sabemos que las muestras no pueden ser fracciones o valores con decimales, tenemos que aproximarlo que tendría que tomar 27 datos para que se cumpliese el intervalo que se requiere para demostrar una prueba. Y en la pregunta B nos dice, si la cadena de carnicería desease generar una prueba de hipótesis en la cual evalúen el desarrollo del último año, esperando que todas las tiendas vendan más de 2.539.950 para poder generar distintos planes de acción e inversión. Acá lo importante es analizar que lo que ellos quieren saber o demostrar es que las ventas van a ser mayores a este valor. Quiere decir con ello que esto lo puedo dejar expresado en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula sería que nuestro promedio va a ser menor o igual al 2.539.950 y la hipótesis alternativa es lo mismo, pero mayor. Acá lo importante es definir claramente si se presentan problemas producto de la mala evaluación del error. ¿Por qué? Tenemos que entender qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, que sean mayores a este promedio de venta. Normalmente uno se puede equivocar en cuanto al orden de la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. En base a lo que se expresó acá en esta prueba de hipótesis, podemos decir que el error tipo 1 sería decir que el nivel de venta va a ser mayor, es decir, que rechazo la hipótesis nula, cuando en realidad se mantuvo menor o igual a este nivel de venta esperado.
lo rechacé indebidamente. El error tipo 2 sería decir que el nivel de venta de las carnicerías fue menor o igual al promedio, cuando en realidad este fue mayor, lo que haría no invertir en la empresa. Por lo tanto, sería un poco más dañino el error tipo 2 que el error tipo 1, ya que estaría mirando de manera más pesimista a la empresa. Y esto sería la ayudantía. Les pido que tengan bastante ojo en la formulación de las pruebas de hipótesis y el análisis del error tipo 1 y error tipo 2. Eh, Mientras lo dejen de manera bien expresada y entiendan la hipótesis nula o la alternativa, con ellas mismas yo trabajo el error tipo 1 y error tipo 2. Entonces, no eviten, por ejemplo, en las pruebas o en el control, anotar la hipótesis solamente y no el error tipo 1 y el error tipo 2, ya que van muy de la mano y ahí muchas veces pierden puntaje. Cualquier duda, no duden en escribirme en el correo. Si alguna cosa no la entendieron bien en la ayudantía, me preguntan. Y mucho ánimo en lo que viene en la última prueba y el último control. Y buena semana.